Levanta ese fuerte aplauso y dale toda la gloria y toda la honra a Jesucristo. Vas a girar y le vas a decir al que tienes a tu lado, le vas a decir: Cristo vive y vive en medio de nosotros. Amén. ¿Cuántos han sentido la presencia de Jesucristo? ¿Y cuántos saben que el Espíritu Santo de Dios está aquí en medio de nosotros? Vas a sentarte. Hay en muchas partes, en muchas iglesias donde los predicadores, antes de salir a predicar, están por allá sentaditos quietos, donde no se pueden despeinar, donde no pueden estar sudando, porque es que van a salir a predicar. Pero a mí lo que menos me interesa es pararme aquí peinada, maquillada, impecable y limpia, si no tengo una relación con Cristo. Para mí, más que preocuparme si estoy peinada, despelucada, si tengo labial, si ya me lo comí, si no me lo comí, lo que más me interesa ahora es saber que podemos adorar y exaltar a un Dios vivo y a un Dios real y verdadero, donde llevamos a esa iglesia, a ese pueblo, a que se goce y se deleite en la presencia del Señor. ¿Y cuántos saben que Jesucristo está a la puerta? ¿Y cuántos han escuchado su voz cuando dice: he aquí, estoy a la puerta y llamo? No más dos. Amén. ¿Y cuántos han abierto esa puerta? Hay una palabra donde nos lleva a una confrontación y donde nos dice, y está en Lamentaciones. ¿Quién ha leído el libro de Lamentaciones? ¿Quién sabe qué es Lamentaciones? ¿Qué es? ¿Lamentaciones de quién? ¿De quién? ¿Las lamentaciones de quién? El libro se llama Lamentaciones de Jeremías. Amén. Y vamos a ir a Lamentaciones, al capítulo 3, versículo 40. Y esta palabra va para ti, donde hoy te dice el Señor, donde ahora nos gozábamos y nos deleitábamos en esa alabanza, donde nos gozábamos y nos deleitábamos en su presencia, y donde su palabra dice: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. En la otra versión, en la palabra de Dios para todos, dice: examinémonos y evaluémonos. Evaluemos nuestra conducta y regresemos al Señor. Y podemos preguntarnos y podemos pensar: ¿pero por qué esta palabra? Y cómo que nos examinemos, cómo que nos evaluemos, cómo que miremos si realmente estamos delante de Dios, si acabamos de venir de una alabanza donde nos hemos gozado, donde nos hemos deleitado. Y cómo que la palabra también viene y nos dice: hay camino que el hombre le parece que es camino de bien, pero su fin es camino de muerte. Y volvemos y preguntamos: ¿pero por qué esta palabra hoy? Si nos gozamos, nos hemos deleitado, ¿o cuántos no se han gozado hoy en la presencia del Espíritu Santo de Dios? Amén. Y la otra pregunta, o mejor dicho, la pregunta que viene después de esta palabra es, y es una pregunta que quiero hacerte a ti en el nombre de Jesús. Y quiero que te permitas que sea el Espíritu Santo de Dios quien te confronte, quien te redarguya, quien te lleve a cumplir esa palabra donde te dice: examínate y evalúate. Y la pregunta es: ¿cómo estás tú hoy delante de Dios? Y yo sé que muchos me van a decir: no, yo estoy súper bien, no es como me la gocé en la alabanza. No, yo estoy súper bien, porque es más, en la alabanza, y cuando estábamos en la alabanza y en la danza fue ministrado, sentí ese fuego, sentí el poder del Espíritu Santo de Dios. Pero ¿sabes algo, iglesia? Hay cristianos que pueden ser ministrados, manos llenos del Espíritu Santo de Dios. Hay cristianos que pueden ser ministrados y pueden estar llenos de odio, de resentimiento, de pecado, y puede haber cargas en ellos. Y tú me dirás: pero ¿cómo así que un cristiano puede estar cargado? ¿Cómo que un cristiano puede tener odio? ¿Cómo que en un cristiano puede haber resentimiento? Sí. ¿Por qué? Porque aunque seamos cristianos y aunque digamos servir a Cristo y servir a Jesucristo, aún hay cristianos, hay líderes, hay pastores que se pueden parar a ministrar, a llevar su palabra, a llevar el evangelio, y pueden estar donde ¿qué? Donde hay cargas, donde hay resentimiento, donde hay vanagloria, donde hay altivez.
Cuando la palabra de Dios nos dice que nos examinemos, que nos escudriñemos a nosotros mismos, esta palabra no es solamente para la iglesia, el que está ahí sentado. Es para todos y cada uno de nosotros. Por eso la misma palabra de Dios dice: el que se crea estar firme, fíjese de no caer. Entonces la pregunta que te quiero hacer hoy en el nombre de Cristo Jesús es: ¿cómo estás tú? Pregúntale al que está ahí a tu lado: ¿cómo estás tú delante de Dios? ¿Cómo estás? Y tú mismo pregúntate: ¿cómo estoy delante del Señor? Y yo sé que ahora, cuando hacíamos la pregunta, muchos podían decir: no, yo estoy súper bien, yo siento esa presencia, yo siento esa gloria, yo siento ese mover del Espíritu Santo de Dios. Pero hazle esta pregunta al Señor: Padre, ¿cómo estoy delante de ti? ¿Cómo estoy? Pregúntale: ¿cómo estoy? Porque una cosa es lo que tú y yo pensamos, lo que tú y yo decimos, y otra cosa es lo que Él piensa, lo que Él dice. Por eso su palabra dice: tus pensamientos no son mis pensamientos. Los pensamientos de Dios son diferentes a los pensamientos de nosotros. Los planes de Dios son diferentes a los planes de nosotros. Pues es que si yo no estuviera bien delante de Dios, yo no tendría casa, no tendría ropa, no tendría zapatos, no tendría comida. Y la palabra de Dios dice que se gana el hombre con tener todo en el mundo si su alma la tiene perdida. Es que si yo no estuviera bien delante de Dios, yo no estaría aquí en esta mañana. ¿Tú sabes algo? Aún hasta el diablo va a las iglesias. Aún hasta el diablo. Satanás conoce más palabra aún que muchos cristianos y muchos seguidores de Cristo. Satanás se conoce la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis al pie de la letra, sin quitarle y sin añadirle. Y tú y yo muchas veces, para declarar una palabra y una promesa de parte de Dios, o le quitamos o le ponemos, o no sabemos parte de la promesa, pero no la sabemos muchas veces toda. Ahora vuelvo y te pregunto: ¿cómo estamos delante de Dios? Y yo sé que muchos van a decir: ay, como veníamos de bien gozándonos y deleitándonos, y ahora viene la exhortación y la confrontación. Sí. La palabra de Dios dice que todo padre que ama corrige a sus hijos. Y yo pregunto: ¿hay alguien aquí que se sienta amado por su padre? ¿Y hay alguien aquí que se quiera dejar seguir amando por su padre? Entonces prepárate, porque Él te va a seguir exhortando, confrontando. Amén. Dale ese fuerte aplauso a Jesucristo. Amén. La palabra de Dios nos enseña, y yo sé que muchos la han visto, la han leído, la han meditado, donde la palabra nos dice que un corazón contrito y humillado Él no lo desprecia. Yo hoy te quiero decir en el nombre de Cristo Jesús que es el tiempo, es el momento, es la hora donde tú tienes que tomar decisiones de ¿qué? De humillarte y quebrantarte delante de Dios. Tomar esa decisión de dejar ya de humillarte ante el hombre, dejar de humillarte ante el ser humano, dejar de decir: yo dependo del hombre, y si este no está o si esta no está, ¿qué pasaría conmigo? Cuando ese no esté, o cuando esa está, en la cual tú tienes tus ojos y dependes aparentemente de esa persona, Dios va a mandar a alguien mucho mejor que esa persona para sostenerte y para levantarte. Pero hay una condición: humíllate y quebrántate delante de Dios. Pero más te humillas ante el hombre, más te humillas ante el jefe, más te humillas ante el negocio, más te humillas ante los clientes, más te humillas ante el mundo entero que ante Dios, para recibir y para tener lo que solamente Dios puede darte y puede traerte. Un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Entonces la pregunta es: si un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia, entonces cuando hay un corazón altivo, arrogante y vanaglorioso, ¿qué pasa con él? ¿Qué dice la palabra? Al altivo Dios lo mira de lejos. Amén. Estamos aquí, iglesia. Vamos a ir a la palabra. Y la palabra en el Salmo 138:6 nos dice:
Porque Jehová es excelso y atiende al humilde. ¿Atiende a quién? Más al altivo. Más al altivo. Ahora te pregunto, ¿qué hay en ti? ¿Hay humildad o hay altivez? ¿Hay vanagloria o hay arrogancia? ¿Eres compasivo? ¿Eres humilde? ¿Te sometes a la voluntad de Dios? No, yo me someto a la voluntad de Dios, soy muy obediente, pero también tengo que ser orgulloso y altivo, porque es que si no me la monta. No. Tenemos que aprender a tener el carácter de Jesucristo. Y en el Salmo 51, versículo 17 lo dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Amén. ¿Y cuántos tienen hoy un corazón contrito y humillado delante de su presencia? Vas a levantar tu mano y vas a declarar conmigo ahora en el nombre de Jesús, y vas a decir: al corazón contrito y humillado tú no desprecias, Señor. Y vas a dejar tu mano levantada. Padre, yo hoy declaro en el nombre de Cristo Jesús que tu iglesia, que tu ministerio, el reino sobrenatural de Dios, hoy se despoja, hoy renuncia a toda altivez, a todo orgullo, a toda vanagloria, a toda arrogancia, y permite que sea la presencia del Espíritu Santo de Dios la que reposa sobre cada uno de ellos. Donde viene humildad, viene compasión, y se limita a andar en esa presencia del Espíritu Santo de Dios para declarar grandes bendiciones sobre ellos. Hoy declaro en el nombre de Jesucristo que hay un gran poder en la humillación, en el tener ese corazón humilde y contristado delante del Espíritu Santo de Dios, y que tú hoy recibes ese poder en el nombre de Cristo Jesús. Y si tú lo crees, le levantas tu mano y declaras y le das un gloria al Señor y le das un fuerte aplauso a Jesucristo en esta mañana. Amén. Un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Deja tu arrogancia, deja tu vanagloria, deja la altivez, deja tu orgullo que no te lleva a ninguna parte. ¿De qué te sirve tener un orgullo porque tienes miles de títulos en tu casa? O dime si tú comes porque te dan un título de que eres qué. O dime si tú tienes la salvación porque tienes un título donde dice: tengo posgrado en qué. A ver aquí qué título te da la salvación. El único título que te da a ti la salvación es tener el título de que eres hijo de Dios. Pero no solamente el título, sino que eres oidor y hacedor de la palabra de Dios. Cuando hay humillación y cuando somos contristados, cuando hay quebrantamiento y nos humillamos delante de Dios, hay poder. Recibimos autoridad. Y es hora, iglesia, de que tú te levantes en ese poder y en esa autoridad. Si yo les pregunto a ustedes cuántos quieren poder y autoridad, todos me dicen: yo quiero poder y autoridad. Si yo les pregunto a ustedes cuántos quieren hablar con denuedo, todos levantan la mano y dicen: yo quiero tener denuedo para ir a hablar la palabra de Dios, para poner manos sobre los enfermos y que se sanen. Yo quiero ser un instrumento en las manos de Dios, que donde yo pare y ponga la planta de mis pies sea terreno conquistado, que donde ponga manos sobre los enfermos sean sanados. Pero hoy te dice el Señor: ¿quieres eso? Te doy eso y te doy mucho más, pero humíllate y quebrántate delante de mí. Tu orgullo, tu arrogancia, tu vanagloria no te dejan avanzar. Satanás era orgulloso, era vanaglorioso y se sentía mejor. Pensaba, creía que era mejor que Dios. Para que haya un gran avivamiento sobre la iglesia, sobre tu vida, sobre cada una de tus áreas, tiene que haber quebrantamiento y tiene que haber humillación. Y no humillación y quebrantamiento delante del hombre, humillación y quebrantamiento delante de Dios. Dios quiere traer libertad, Él quiere traer sanidad, Él quiere transformarte. Y no solamente transformarte donde sea una transformación de afuera hacia afuera, no, una transformación que sea de adentro hacia afuera, que esa es realmente la transformación. Porque la palabra de Dios nos dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Es triste uno poder ver cristianos que son cristianos entre comillas, y uno habla con ellos y uno dice: uy, este sí es mundano, y aparentemente es cristiano.
Hay cristianos, y yo sé que a ustedes les ha pasado. Ustedes se acercan donde alguien y aún el mero hecho de que esta persona abra su boca para saludarte, tú ya sabes lo lleno o lo llena que está del Espíritu Santo de Dios. Tú a simple vista, en el discernimiento que te ha dado el Espíritu Santo de Dios, tú dices, ¿ese es un hombre o es una mujer de Dios? Y también podemos ver hombres y mujeres vanagloriosos, altivos y arrogantes que dicen, yo soy un ministro de Dios, yo soy profeta de las naciones, yo soy, que sé que blasfemias hablarán, el ungido. Dios, a mí me da miedo decir eso. Y miedo es miedo, me da decirlo. Porque toda la gloria, toda la alabanza y la palabra de Dios dice que Él es un Dios celoso. Es que si yo no predico, nadie puede predicar. Si yo no predico, hay muchos que pueden predicar y mejor de lo que yo lo hago. Humíllate y quebrántate delante de Dios. Renuncia a esa arrogancia y a esa altivez. Dios te quiere levantar con poder y con autoridad. ¿Y sabes algo, iglesia? Muchas veces queremos maquillar la arrogancia, la altivez, el orgullo con la timidez, y no es así. Muchas veces pensamos es que como es tímido, de pronto es porque sí, porque es tímido y le da pena acercarse, le da pena hablar, le da pena esto, o no se siente capaz de hacerlo. ¿Y sabe por qué no lo hacen? Porque se creen superiores a otros y creen que los otros no son dignos de tener una amistad ni de entablar una relación con el otro. Y la palabra de Dios dice, al humilde Dios lo exalta, pero al altivo Dios lo mira de lejos. Yo he visto hombres y mujeres de Dios ayunan hasta 40 días, dejan de venir a la iglesia porque estoy metido en intimidad con Dios. Es que usted no sabe qué estoy haciendo yo cuando no vengo a la iglesia. Yo estoy en la presencia del Señor. Es que Dios está en toda parte, sí. Él conoce mi corazón y Él sabe lo que hay en mí, sí. Y muy bien que sabe lo que hay en ti, por eso no te bendice de la forma como tú quieres que te bendiga. Hijos, somos tan arrogantes y tan altivos, tan vanagloriosos, que decimos, es que usted no sabe cuál es la intimidad que yo tengo con Dios. Usted no sabe cuál es mi relación con Dios. Y muchas veces les he dicho, sí, yo no te he visto en intimidad, pero la palabra de Dios dice, por sus frutos os conoceréis, y los frutos tuyos son estos y estos y estos, y demuestra que no hay intimidad con Dios. No la hay. Y lo más tremendo, hijos, es que somos conchudos, que cuando nos exhortan, cuando nos confrontan, cuando viene esa exhortación, esa confrontación de parte de Dios, manipulamos con la palabra. Que sea en el tiempo del Señor, que Dios ponga tanto el querer como el hacer, que sea la voluntad de Dios. Todos. Así es. Hemos aprendido que la palabra de Dios dice que con uno o con muchos, con uno nos perdemos la salvación. Con uno que pequemos, ya le estamos fallando a Dios. No, yo no soy arrogante ni altivo, pero sí soy vanaglorioso, ¿ya? Yo no soy arrogante, ni altivo, ni vanaglorioso, ni orgulloso, ni nada de eso, pero tampoco me quebranto ni me humillo delante de Dios. ¿Por qué? Es que yo también soy hijo de Dios. ¿Y por qué? Yo no te estoy diciendo que te humilles delante del hombre. Humíllate delante de Dios. Ríndete delante de Dios. Póstrate delante de Dios. Es que usted no sabe lo que yo hago en mi casa todo el tiempo, ¿no? Y gloria a Dios no lo sé. Gloria a Dios no sé, porque yo creo que lo hubiera despelucado. Gloria al Señor, no lo sé. Imagínense si ay, pastor, hagamos una inversión. Compremos cámaras y ponemos en cada casa. A ver qué hacen y qué no hacen. Pero ¿sabe? Ay, me miraron feo por aquí, pero ¿qué le hacen? Pero ¿sabe qué es lo tremendo, hijos? Ahí está. El Espíritu Santo lo muestra. Hijos, se los digo para la gloria de Dios.
Aquí muchos vienen con algo y el Padre muestra qué es lo que hay y se incomodan conmigo. Yo tengo la culpa. Incomódese con usted mismo que no es obediente. No es así. Muchas veces el Padre viene aquí y el Padre les dice: estás en esto, en esto y en esto, en esto, y si no haces esto, esto es. Muchas veces me ha pasado con muchos: hijo, tú no estás orando. ¿No estás orando? Y estás en esto, en esto y en esto y en esto. Y se enojan conmigo. Hijos, enójate contigo mismo. No, yo muchas veces me he enojado conmigo misma por perezosa, porque muchas veces yo he sentido que el Padre me dice: ve y hazlo, y yo le digo: ay, Padre, sí, confírmame y reconfírmame. No, y no te lo dije, pues yo, hazlo. ¿Qué más confirmación y qué más reconfirmación? Hijos, y somos arrogantes, nos humillamos y nos quebrantamos. No, y queremos poder, queremos autoridad, queremos ser un instrumento en las manos de Dios. ¿O quién no quiere ser un instrumento en las manos de Dios? Yo quiero ser un instrumento en las manos de Dios, pero tenemos que someternos a su palabra, a sus leyes, a sus mandamientos. Y bueno, ¿yo qué tengo que hacer para ser un instrumento en las manos de Dios? ¿Yo qué tengo que hacer para poderle servir a Dios? ¿Yo qué tengo que hacer para que en mí haya poder, para que en mí haya autoridad, para que en mí haya denuedo? ¿Yo qué tengo que hacer para que el Espíritu Santo de Dios me revele? ¿Yo qué tengo que hacer para que en mí se activen los dones y los talentos? ¿Yo qué tengo que hacer? ¿Qué quieres tú? Dime, ¿qué quieres tú? ¿Y qué tengo que hacer para que ese milagro, para que esa sanidad, para que lo que le estoy pidiendo al Padre me lo dé? Dile al que está a tu lado: ¿sabes qué tienes que hacer? Dile: lo único que tienes que hacer es humillarte y rendirte a los pies de Jesucristo. Es lo único que tienes que hacer. Permitir que el Espíritu Santo haga la obra en ti. Él comenzó una obra perfecta en ti, y su palabra dice que la obra que Él comenzó la termina y la perfecciona. Pero tú y yo no lo dejamos perfeccionar. Tú y yo queremos hacer lo que nosotros queremos, lo que a nosotros nos parece. ¿Y por qué tiene que ser así? Porque el Padre dijo que era así. Yo muchas veces le he dicho: Padre, yo no quiero. Me dice: hazlo. Muchos han visto por ahí que yo a veces pongo: no siempre hacer lo correcto te hace sentir bien. ¿Alguno lo ha visto que yo le pongo? Porque es literal, hijos. Muchas veces hacer lo que el Padre quiere no me hace sentir bien. ¿Por qué? Porque en mi carnalidad no lo quiero hacer. Pero la palabra de Dios dice: deleítate en Jehová y Él concederá los deseos de tu corazón. La palabra de Dios dice: mas busca primeramente de su reino y su justicia, y lo demás viene a ti por añadidura. ¿Qué tengo que hacer para ver la gloria de Dios? ¿Qué tengo que hacer para vivir en su presencia? ¿Qué tengo que hacer para vivir lleno del resplandor de la gloria de Dios? ¿Qué tengo que hacer, hijos? No hay nada más grande, más maravilloso, más gratificante que donde tú vayas lleves el respaldo de Dios. Que donde tú abras tu boca, tú digas: uy, el Padre me está respaldando. No hay nada más maravilloso que sentirlo. No hay nada más maravilloso uno humillarse delante de Dios y sentir en esos momentos que tú lloras y lloras y lloras y lloras, porque te sientes que estás postrado en el Espíritu a los pies de Jesús. Eso es lo más grande, lo más maravilloso, lo más sobrenatural, porque yo sé que si me humillo y me quebranto delante de mi Padre, Él me dice: tú eres mi hija amada, dime qué quieres. Pídeme y te daré lo que tú quieras. ¿Quieres ver la gloria de Dios y quieres ver los milagros y las sanidades? Humíllate delante de Dios. ¿Quieres ver el milagro? ¿Quieres ver la provisión, la restauración? ¿Quieres ver que tu familia ande en los caminos de Cristo? Humíllate delante de Dios. Dime, ¿la cantaleta qué? Claro que mi hijo a mí me dice: usted sí es cantaletosa. ¿Qué hijo no le dice a la mamá que es cantaletosa? Prepárense, hijos. ¿Qué hijo no le dice a la mamá: usted sí es cantaleta? Hijos, todo lo que tú pidas, todo lo que tú quieras, Él te lo da. Si tú te humillas, te quebrantas. Ahí está la clave. ¿Quieres vivir en bendición?
mí me asombra cuando la gente dice que uno le pregunta ¿cómo estás? Y por ahí contestan bendecidos, prosperados y en victoria. Y uno dice sí. Y entonces, si somos bendecidos, prosperados y en victoria, es donde la palabra de Dios viene a nosotros y se cumple, donde nos dice: y haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Pero eso se ve, donde la palabra de Dios nos dice: soy tu pastor, soy tu proveedor y nada te faltará, porque hay aflicción, porque hay dolor, porque hay necesidad. Y tú me vas a decir: sí, lo hay, porque la palabra de Dios habla del día malo, sí, pero en el día malo, aún en el día malo, vemos el respaldo de Dios. Sentimos que no estamos solos en el día malo. Van a haber dolores, aflicciones, sufrimientos, sí, pero aún en ese desierto, en esa aflicción, en ese sufrimiento, sentimos que Dios está con nosotros. Cuando los ladrones, cuando Jesucristo fue a ser crucificado, aún de la multitud sacaron a alguien que le ayudaran a Jesús a llevar la cruz. O quienes no lo han visto y quienes no conocen la palabra, ¿sí estamos aquí o no? Cuando Jesucristo llevaba la cruz, de la misma multitud sacaban a alguien para que le ayudara a Jesús a llevar la cruz. Ahora dime tú a mí, los dos ladrones que habían allá, ¿quién le ayudó a llevar la cruz a esos ladrones? Nadie. La palabra de Dios dice: toma tu cruz y sígueme. Cuando tú y yo tomamos la cruz de Jesús, la palabra de Dios nos dice: todos los cargados y trabajados, venid a mí que yo os haré descansar. Cuando tú y yo tomamos la cruz de Jesús, Él nos respalda, Él nos sostiene, Él nos levanta y nos da las fuerzas para que sigamos adelante. Ahí está la diferencia. Ahí es donde está la diferencia, iglesia. Porque hay muchas cruces en ti que te toca llevarlas solo. Nadie me ama, nadie me quiere, nadie me apoya. Todos se fueron y todos me dejaron. Esta vida tan dura, no hay con qué pagar servicio, no hay con qué pagar arriendo, no hay con qué mercar. ¿Sabes por qué te toca llevar esa cruz solo? Porque no te has humillado ni te has quebrantado. Dile al que está a tu lado: la clave está en humillarte y quebrantarte delante de Dios. Ahí tienes la respuesta de por qué todavía no ves la gloria de Dios. O tienes la respuesta de por qué hoy la puedes ver y ya mañana no. Porque hay una abundancia sobrenatural hoy y de la nada vuelve a esa escasez. La palabra de Dios dice: soy lo que soy por la gracia del Señor. Amén. En la Biblia, todo lo extenso de la Biblia, encontramos a muchos personajes dentro de la Biblia con los cuales tú y yo nos podemos identificar. Encontramos a Josué, a Abraham, a Moisés, encontramos a Ana, encontramos, a ver, ayúdenme, ¿a quién más encontramos? Los que estudian la Biblia, los que la escudriñan. ¿A quién? ¿A quién? A Esther. ¿A quién más? Ah, pero duro, ¿están llenos del Espíritu Santo pues o no? A ver, a Josué. ¿A quién más? A Elías, a Eliseo, a Matusalén. Yo no quiero tener el Espíritu, sí. Encontramos infinidad de personajes, de hombres y mujeres de Dios. Los encontramos ahí en la Biblia, con los cuales tú y yo nos podemos identificar. Os voy a traer dos ejemplos y tú me vas a decir con cuál te identificas tú. Uno de ellos, y me llamó mucho la atención, es, voy a tomar acá el ejemplo de el sacerdote Elí. Elí era un sacerdote donde la palabra nos dice, y creo que ustedes ya lo han escudriñado, ya lo saben, mas sin embargo lo van a buscar y esto lo encuentran en 1 y 2 de Samuel, donde Elí era un sacerdote, y tercera, capítulo 3, 1, 2 y 3, y siga para allá leyendo, donde Elí era un sacerdote. La palabra nos enseña que Elí recibió el sacerdote porque eso era como unos legados, como que iban muriendo, iban dejando, hasta que llegó el punto donde él ocupó el puesto como sacerdote. Dice la palabra, y te voy a resumir, donde dice la palabra en qué, donde Elí ya estaba anciano, ya estaba viejo, pero Elí tenía hijos, y la palabra nos lleva a qué, a que los hijos de Elí andaban en rebeldía, andaban en desobediencia. Los hijos de Elí se gastaban los dineros de las ofrendas. Los hijos de Elí se deleitaban con las mujeres
donde tenían relaciones con ellas y pecaban de una forma deliberada. Pero Elí, aunque escuchaba, aunque sabía que ellos estaban en pecado y estaban en desobediencia, Elí lo permitía. Es más, hay una palabra, y ahora te la voy a mostrar textual, que está ahí en Samuel, donde dice que Dios se enojó con Elí. ¿Por qué? Porque Elí honraba más a los hijos que al propio Dios. ¿Y cuántos dentro de la iglesia del pueblo de Dios honran más al hombre que al propio Dios? Esto lo vas a encontrar en Primera de Samuel, en el capítulo 2. Y como les digo, lean lo, que es súper rico leer todo esto. Dice la palabra que él ya estaba muy viejo, que él escuchaba todo lo que hacía. Y dice la palabra que Samuel, vino Dios donde Samuel y le dijo que iba a venir maldición sobre la casa de Elí. Los que han escudriñado la palabra saben de qué estamos hablando. Elí se levantó un día cualquiera y le dijo a Samuel: Samuel, venga, ¿qué es lo que tienes que decirme? Yo sé que Dios te reveló algo y tienes que decirme algo. La palabra dice que era un joven, al principio de los versículos dice que era un joven, pero más abajo vas a encontrar que era Samuel. Dile al que está a tu lado: despiértate, roncón. Yo los estoy arrullando. Yo los arrullo. Dice la palabra que Elí se levantó y le dijo a Samuel: Samuel, venga, yo sé que Dios le reveló algo que me tienes que decir. Samuel, cuando eso todavía estaba muy pequeñito, todavía era muy joven. Mas sin embargo Samuel fue y le dijo: sí, Jehová te manda a decir que como tú honras más a tus hijos, como permites el pecado de tus hijos, y aunque sabes y escuchas y conoces el pecado que hay en ellos y que pecan deliberadamente ante los ojos de Dios, vendrá sobre ti humillación y vendrá sobre ti maldición sobre tu casa. Amén. Y dice la palabra también que dentro de lo que Dios decía, por lo que había rebeldía en los hijos de Elí, aparte de que vino maldición sobre su casa, Jehová dijo que sobre esa casa ya no llegarían más ancianos. O sea que iban a morir todos jóvenes. Estamos aquí. Aparte de eso y de todo lo que ha dicho, que te estoy resumiendo, también dice la palabra que Dios le dijo a Elí, por medio de su profeta, le dijo que sus hijos iban a morir el mismo día. ¿Estamos acá, iglesia? Amén. Entonces Elí, cuando escuchó todo esto, cuando este muchacho, este profeta, porque era un joven, fue y le dijo todo lo que iba a pasar, ¿él qué dijo? Bueno, Elí que dijo: bueno, pues él es Dios, él es Jehová, él es soberano, que haga lo que quiera. Él es Dios, él verá qué hace. Es la responsabilidad de Dios y le dejó toda la responsabilidad a Dios. Una respuesta que no solamente Elí se la ha dado, sino que es una respuesta que tú y yo muchas veces le decimos. Cuando vienen consecuencias, cuando viene maldición por nuestra rebeldía y por nuestra desobediencia, Señor, pues usted verá. Cuando nuestros hijos andan en rebeldía y en desobediencia, muchas veces nos convertimos como Elí. Tapamos nuestros ojos y decimos: eso es mi hijo, pero yo no soy. Eso es mi hijo, Señor, te lo entrego. Yo no soy capaz con él, mira a ver tú qué haces y cómo lo haces. La palabra de Dios dice que herencia de Jehová son los hijos. Y tus hijos son tus hijos, mientras que ellos vivan y mientras que tú estés vivo. Y mientras que tú estés vivo y tengas hijos, tú tienes que responder por tus hijos ante Dios. Puede que llegue a una edad donde tú no los puedes controlar. La misma palabra de Dios nos dice: instruye al niño en su camino y cuando grande no se apartará. Hay una edad donde tú y yo como papás ya no los podemos controlar. Pero aunque ya no estén con nosotros, aunque vivan en otra parte, siguen siendo nuestros hijos. Y tú y yo como papás tenemos que doblar rodilla por nuestros hijos, porque es la mayor herencia que Dios te ha dado. O dime si hoy el Padre te dice a ti: te voy a entregar una herencia de 5,000 millones de dólares. Amén, solo uno. Entonces tú dices: bueno, Señor, tú me diste esta herencia, pero este paquete como que está muy grande, muy pesado, lo voy a dejar aquí tirado, después vengo por él. Viene otro y se lo lleva. Para lo material sí lo cuidamos. Elí,
como dijo, bueno, pues, Él es Dios, que mire a ver qué hace, cómo lo quiere hacer, a su manera, cómo lo quiere hacer. ¿Qué demostró Elí con esto? Que aún siendo un sacerdote, aún siendo donde fue utilizado por Dios, siendo un sacerdote, como les digo, venía en ese legado de ser sacerdote, aún Elí con esto demostró que había arrogancia, que había altivez, que había resentimiento. Yo ya no puedo, yo ya estoy cansado, yo ya estoy viejo. Pues Dios, mira tú qué haces, tú verás, tú eres Dios. ¿Sabe qué nos demuestra esto? Cuando hay arrogancia, cuando hay altivez, cuando hay vanagloria, nos demuestra los vacíos tan grandes que tenemos de Dios. Cuando tú ves a una persona arrogante, altiva y vanagloriosa, te das cuenta con eso de todos los vacíos que hay en esa persona. Muchas veces decimos, es que si yo soy humilde me la montan, es que si yo soy compasivo me lo montan. Ten el carácter de Cristo. Sé tú con el carácter de Cristo. Elí, ¿qué pasó? Como dijo, haz lo que tú quieras, Señor, es tu voluntad. Yo ya estoy viejo, yo ya estoy cansado, yo ya no voy a lidiar con ellos. Yo sé que ellos han pecado y que han ido en contra de tu palabra, en contra de tu voluntad. Haz lo que quieras hacer. ¿Qué pasó ahí? Vino y se cumplió lo que el profeta le dijo a Elí. Vino maldición sobre su casa fue humillada, en su casa hubo maldición, los hijos murieron, sus hijos murieron. Y yo no creo que se hayan ido para el cielo. ¿O quién dice que se fue para el cielo? Amén, amén. Y él también murió, Elí también murió. Ajá, ahí es donde está. Murieron. Y mire que la palabra decía, no volverá a haber anciano en tu casa. Todo esto lo vas a encontrar ahí en Primera de Samuel, capítulo 1, 2 y 3. Y quiero que lo leas ya en tu casa para que lo mires. ¿A qué quiero llevarte con esto, hijos? A que un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Te pongo el ejemplo de Elí y lo que pasó con Elí. Ahora voy a ir al otro ejemplo, que es la contraparte de lo que hizo Elí. Voy a traer a David. Todos sabemos que la palabra nos dice que David tenía el corazón ¿cómo? Conforme al corazón de Dios. Yo te estoy resumiendo este fragmento para que tú vayas y lo mires, porque si nos podemos quedar ahí, creo que nos podemos quedar, pero bueno. David, también lo vas a encontrar ahí en Segunda de Samuel, pero ya en el capítulo 12, más para allá. Por eso les digo, léanse Samuel, que es rico. David, dice la palabra que David se enamoró de la mujer ¿de quién? ¿De quién? Dice la palabra de Dios, donde Dios, Jehová, mandó al profeta Natán y lo mandó donde David, ¿sí? Lo mandó y le dijo, va a venir maldición sobre tu casa porque tú tomaste en poco la palabra de Dios, la palabra de Jehová, y pecaste delante de los ojos de Jehová. ¿Cómo pecó David? David era un rey y ellos tenían que ir a la batalla, ¿cierto? A la guerra. Dice la palabra que hubo en una ocasión donde la esposa Betsabé, o sea, la esposa ¿de quién? ¿De quién? Donde ella estaba desnuda, como no sé si era que se iba a bañar, se estaba bañando, yo no sé, el caso ahí. La cosa es que la vio desnuda y la mandó a traer. Cuando él la mandó a traer, no la mandó a traer para decirle tan bonita como estás, no, la mandó a traer para tener relaciones con ella, para dormir con ella. Pero él se curó en salud y que dijo, bueno, ella es casada, tiene un esposo, y entonces pues si yo no mando al esposo, en cualquier momento me aparece. Entonces ¿qué hizo? Cogió a quién, ¿cómo se llama? Lo cogió a Urías y lo mandó y le dijo, te vas a ir a la guerra. Lo mandó a batallar, lo mandó a la guerra. Y lo más tremendo fue que lo puso en la primera fila. Amén. En la primera fila. Como estaba en la primera fila, estaban batallando, estaban guerreando. ¿Qué pasó? En medio de la guerra, en medio de la batalla, a él lo mataron. Estamos hasta aquí, iglesia. A él lo mataron. Entonces, cuando la palabra nos lleva a que Dios le reclamó por dos cosas. Una, por haber tomado posesión de una mujer que era casada, y la otra, ¿por qué? Por haber enviado a su esposo a la guerra a que lo mataran. David no lo mató, pero lo mandó con el propósito de que lo mataran. Amén.
Natán, el profeta Natán, vino donde David y le dijo: mira, tú has pecado delante de los ojos de Dios, te has deleitado en el pecado y no has hecho caso a la palabra de Dios, ni a sus leyes ni a sus mandamientos y todo eso. Y era el hombre conforme el corazón de Dios. Le dijo, mejor dicho, llegó y le dijo: como has pecado y has sido desobediente y en contra de la palabra de Dios, tu hijo, el menor, va a morir. ¿Quién era el hijo menor? Cuando él tuvo relaciones con la esposa, con Betsabé, ¿qué pasó? Ella quedó en embarazo. Imagínense, una canita al aire, eso que pasa rapidito y que dicen eso no se demora y eso no. Ella quedó embarazada de Betsabé. Amén. Ella quedó embarazada y la consecuencia o el castigo, por decirlo de alguna manera, era que ese hijo que él había tenido, que David había tenido con Betsabé, iba a morir. Con Elí sabíamos todo lo que había hecho, y Elí, ¿qué dijo? Pues que Dios haga lo que quiera y él verá. Esa es su voluntad y él es Dios. Con David, cuando escuchó también que había pecado, que iba en contra y que Dios le decía donde ese hijo iba a morir, David hizo todo lo contrario a lo que hizo Elí. David, ¿qué hizo? David, cuando sabía y escuchó la voz del profeta que le dijo lo que iba a hacer, David, y ya vamos al Salmo 51, no lo vamos a leer todo, pero lo van a tener muy en cuenta, donde la palabra dice en el Salmo 51, donde David, ¿qué hizo? Se humilló, se postró, ayunó, oró y se rindió a los pies de Jesús. Todo lo contrario a lo que hizo Elí. Si miramos, los dos pecaron. Los dos estaban en contra de la voluntad de Dios, y sobre los dos venían consecuencias por su pecado y por su rebeldía. Uno dijo: pues Dios verá, que haga lo que quiera. El otro, ¿qué dijo? Yo voy, me humillo, me quebranto, me rindo, le lloro, le suplico y le clamo para que mi hijo no muera. Hay consecuencias cuando obedecemos y cuando desobedecemos. Y tú y yo tomamos la decisión: o le digo, pues que haga lo que quiera, él verá, o nos humillamos y nos quebrantamos. Pero te digo el poder que hay en la humillación y en el quebrantamiento. David fue, y cuando escuchó todo lo que el profeta le decía de parte de Dios, él fue, se apartó, se humilló, lloró, clamó, ayunó, se rindió a los pies de Jesús. La palabra dice, y por otro digo que lo leas, dejó de comer y era ahí postrado. Dice la palabra que al séptimo día, el hijo de David y de Betsabé murió. Hasta ese tiempo él no había salido de ese tiempo de la presencia de Dios. Todo ese tiempo David oraba, clamaba, lloraba, ayunaba y a los pies de Jesús, esperando. ¿No se hizo qué? No, ya voy para allá, pastor. Entonces él no estaba viendo el hijo como estaba, ni cómo iba avanzando. Sabía, porque el niño le vino una enfermedad muy grave por consecuencia del pecado de sus padres. Por eso les digo, ojos papás, la forma como ustedes como papás pecan. ¿Por qué? Porque esa iniquidad y esa maldición recae sobre sus hijos. Este niño pecó. Dígame si este niño pecó. ¿Quién pecó? David y Betsabé. ¿Y sobre quién vino la consecuencia? Sobre este niño. Dice la palabra que sobre él vino una enfermedad grave, y a los 7 días este niño murió. Durante 7 días David estuvo orando, ayunando, clamando y a los pies de Jesús. Él no sabía qué había pasado con su hijo, porque yo me imagino que David estaba en su tabernáculo orando y su hijo lo tenían en otra parte cuidándolo. Tanto que al 7º día dice la palabra que este niño murió. Los que estaban alrededor, los que cuidaban ahí, los siervos y todo esto, decían: ¿cómo vamos a ir donde David a decirle que su hijo murió? Si cuando él estaba vivo, si cuando el niño estaba vivo, era complicado arrimarnos donde David a decirle algo. Ahora, ¿con qué cara le vamos a decir que este niño murió? Mas sin embargo, dice la palabra que David, cuando los vio, ahí mismo imaginó, cayó en cuenta o algo de que este niño había muerto. ¿Cómo, pastor? Ellos estaban murmurando. ¿Y
cómo nos acercamos y cómo le decimos que ya murió. Y con todo, es que mire todo lo que ha hecho. Se fue, se encerró, ayunó, oró, clamó, se postró, ha dejado de comer, no se ha bañado, no ha hecho nada por pedirle a Dios que salve a este niño. Y todo lo que le ha rogado, todo lo que ha pedido, todo lo que le ha suplicado, y aún este niño murió. Cuando ya David se dio cuenta que este niño murió, ¿sabes qué hizo David? David salió, dice la palabra que él salió. Fue, ¿y qué hizo? Fue y se postró a hacer alabanzas y adoración al Señor. Eso hizo David. Fue y exaltó y glorificó al Señor. Dice la palabra que él fue, le entregó la mejor adoración al Señor. Y tú dirás, pero ¿cómo? Si lo que él estaba pidiendo no se lo dio, ¿cómo aún de todas maneras fue y lo alabó, lo exaltó, lo glorificó y le dio la gloria al Señor? Difícil y complicado, pero eso fue lo que hizo. Después de que hizo esto, dice la palabra que él salió, se bañó, él comió, se vistió. Y después de que fue y alabó y glorificó a Dios por lo que había pasado, aunque no era lo que él esperaba, porque él esperaba que Dios tuviera misericordia y que su hijo se aliviara y se levantara. Cuando él ya salió, se levantó, se bañó, se cambió, se organizó, la glorificó a Dios. Dice la palabra que él vino nuevamente donde Betsabé, la consoló, y dentro de lo que la consoló, dice la palabra que volvieron a estar juntos, volvieron a tener intimidad y tuvieron otro hijo. ¿Y cuál fue el otro hijo que tuvieron ellos? ¿A quién? A Salomón. Y dice la palabra ahí en el versículo 24, dice: David consoló a su mujer Betsabé, durmió con ella y tuvieron otro hijo, Salomón, el cual amó Jehová. ¿Ven la diferencia, hijos? Hay consecuencias cuando desobedecemos. Hay consecuencias cuando pecamos. Elí, que Dios haga lo que quiera, es su voluntad, él hace como quiere. David, que dijo: sí, reconozco que pequé, reconozco que hice lo que no tenía que hacer, reconozco que hice todo en contra de la voluntad de Dios. Reconoció su pecado, se humilló, se quebrantó delante de Dios. Si vamos a mirar donde Elí, ellos murieron, los hijos murieron, Elí murió, y paré de contar hasta ahí. Si vamos a mirar con David, asumió la consecuencia por su pecado, tanto la asumió que este niño murió, pero él siguió exaltando y siguió glorificando a Dios, y fue ahí donde recibió una nueva oportunidad. Así es. ¿Hay poder o no hay poder cuando nos quebrantamos y cuando nos humillamos? Pecamos, sí. Y la misma palabra de Dios dice: el que dice que no peca le dice a Dios mentiroso. Pecamos y le fallamos a Dios. Pero somos tan conchudos, hijos, que pecamos y le fallamos a Dios y seguimos con nuestra arrogancia. Yo sé que pequé, pues yo sé que vienen consecuencias, ¿ya qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? Humíllate y quebrántate delante de Dios. La consecuencia va a estar, pero la bendición de Dios también va a venir. Ahí están los dos ejemplos. Elí vino consecuencia y murieron. David vino consecuencia porque su hijo murió, pero también hubo una gran bendición donde vino otro hijo y fue de gran bendición y fue de gran agrado ante Dios. Ahora la pregunta es, hijos, ¿qué haces tú? ¿En qué lugar estás? ¿Eres un Elí o eres un David? Pecamos y muchas veces maquinamos el pecado, pero permite que venga a ti esa humildad, el rendirnos realmente a Dios. Dios sabe que pecamos, Dios sabe que en nosotros hay debilidad. Su palabra dice: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. La palabra de Dios dice: si alguno está falta de sabiduría, pídamela, que yo se la doy en abundancia.
todo lo que tú y yo le queramos pedir a Él, Él nos lo va a dar conforme su voluntad y conforme su propósito. Pero hijos, ríndete ante Él, humíllate delante de Él. Un corazón contrito y humillado Dios no lo va a despreciar ni lo va a desechar. Y muchas veces cuando pecamos nos volvemos arrogantes, nos volvemos altivos y vanagloriosos para que no me digan nada, para que no me regañen, para que no me confronten. O usted no me diga nada, que esa es mi vida, yo veré. Pastor y pastora, usted allá y yo aquí, yo veré qué hago. Es mi vida y es mi salvación, sí. Es triste, hijos. Y la palabra de Dios nos dice que nosotros los pastores somos los que velamos por las almas de ustedes. Y nosotros como pastores tenemos la obligación, no si queremos, tenemos la obligación de orar y clamar por ustedes, ayunar por ustedes, levantarnos en la madrugada a orar por ustedes. Y es tremendo cuando uno le dice a alguno: hijo, necesito hablar contigo, no puedo, estoy de afán, o simplemente no se queda. Esa sangre va a ser demandada a nosotros. La palabra de Dios dice que Él nos mandó a pastorear ovejas, no cabritos. ¿Por qué no te quedas? ¿Dónde está tu humildad para decir: pastor, pastora, me dijiste que ibas a hablar conmigo, ¿qué quieres hablar? ¿Sabes por qué huyes? Porque te da temor que te confronten, porque te da temor que te exhorten, porque hay orgullo y hay vanagloria en ti, porque usted no es nadie para que me exhorten y me confronte, porque mi relación es con Dios y yo veré cómo hago con Él. Sí, pero recuerda que la palabra de Dios dice que Él nos puso aquí como sus ángeles. ¿Para qué? Para batallar por ustedes, por cada alma que son ustedes. El pastor y yo tenemos que rendirle cuentas a Dios de cada alma que hay en este lugar. Hijos, ¿a dónde está la humildad? ¿A dónde? ¿Cuál es la vanagloria que hay en ti cuando dices: a mí que no me digan nada, que yo sé que todo estoy bien delante de Dios? Hijos, ¿hay vanagloria y altivez o no la hay? ¿Somos humildes o no lo somos? Pero yo te preguntaba: ¿cómo te ves tú delante de Dios? ¿Y cómo te ve a ti Dios delante de Él? Humíllate y quebrántate. Yo le rindo cuentas a Dios, sí, ríndale cuentas a Dios, ríndele cuentas a Dios. Gloria al Señor, y lo he dicho muchas veces, hijos, gloria al Señor, la salvación es individual. Porque si nosotros como pastores nos fuéramos a salvar por las almas, o si cada uno de ustedes se fuera a salvar por el alma de que los hijos, de que el esposo, de que la esposa venga a los pies de Cristo, ¿a dónde estaríamos? ¿Qué diría de nosotros? ¿A dónde está tu humildad? A nosotros nos gustan que nos exhorten, no. Pero la palabra de Dios dice ser mansos y humildes de corazón. ¿Sabes? Cuando realmente tomamos decisiones para cambiar y para corregir nuestro camino y salir de ese camino de muerte y de perdición. Cuando realmente nos sentimos confrontados y nos sentimos exhortados. Yo puedo pensar, todo está bien, estoy bien delante de Dios, nada me falta, todo lo tengo, o me faltan cosas, pero sé que estoy en paz con el Señor. Pero eso mismo es lo que el Padre cree de mí. La misma palabra de Dios dice: es mejor dos que uno, porque si uno cayese, el otro lo levantase. Ay del solo, que cuando caiga hay quien lo levante. Y muchas veces en nuestra vanagloria, en nuestro orgullo, yo no necesito de nadie. Él y yo, pues, uno solo, ni nadie. No, si están bien y si no también. ¿Sabes algo, hijos? Tú no sabes Dios a quién va a utilizar para bendecirte. A ese que tú más menosprecias, a ese que tú más rechazas, a ese que tú dices:
Ese es un ignorante, ese no sabe, ese no es capaz. Ese insignificante para ti puede ser el que Dios más va a utilizar para bendecirte. Así que dile al que está a tu lado: ojo como me miras. Dile: ojo como me menosprecias, porque tú no sabes de dónde viene la bendición. ¿Y cuánto le dan gloria al Señor en esta mañana? Dale ese fuerte aplauso a Jesucristo. Amén. ¿Quieres tener la misericordia de Dios? ¿Cuántos quieren la misericordia de Dios? Yo todos los días necesito la misericordia de Dios y ser perdonado por Dios. Y si quiero tener el perdón de Dios y tener la misericordia de Dios, ¿qué necesito hacer? Humillarme y postrarme delante del Padre. Si yo quiero la misericordia del Padre, ¿para qué me le voy a humillar a mi esposo? ¿Qué me gano yo con decirle a mi esposo: cambie, así no es? O cada uno de ustedes: cambie. Es que usted sí es terco, se está perdiendo la salvación, se va a perder la eternidad. Usted es que no va a entender. La palabra de Dios dice: y te haré entender. ¿Quién es el que te va a hacer entender? ¿Quién es el que te está diciendo: y te haré entender? Sobre ti fijaré mis ojos. Ni tú ni yo vamos a hacer entender a nadie el camino que debemos de andar, y que el camino que estamos andando es de muerte y de perdición. Él dice: te haré entender y te enseñaré el camino en el que tú debes de andar. Así que esa arrogancia, esa vanagloria, y donde no hay humildad, donde no hay quebrantamiento, donde no hay humillación delante de Dios, te hará entender. Él te hará entender que si tú te humillas, que si tú te postras, que si tú te rindes, y si tú te rindes solamente a Él, Él te va a engrandecer. Tú y yo todos los días necesitamos la misericordia de Dios. Si a Él no le place renovar su misericordia para mí mañana, ¿de qué me sirve yo estar? Es más, ¿de qué me sirve a mí vivir y respirar si no tengo a Cristo? ¿De qué me sirve? Es más, yo les digo, iglesia, que si yo no tengo a Cristo, ni siquiera le sirvo a mi esposo, ni siquiera le sirvo a él, si no tengo a Cristo. Si yo no tengo a Cristo, de nada le sirvo a mi hijo. Si yo no tengo a Cristo, de nada le sirvo a la congregación. Si hay algo de valor en mí, si hay algo de valor en cada uno de nosotros, es porque Cristo le plació darnos valor. Él murió por nosotros, aún sabiendo que lo íbamos a seguir persiguiendo, que lo íbamos a seguir vituperando y que lo íbamos a seguir crucificando. Porque tú y yo somos así. Tu vanagloria, tu orgullo, tu altivez. Hay veces le escribo a alguien: ve, hace tiempos que no hablamos. Ah, no, yo salgo rápido. Pero quédate para que hablemos. No, yo no. ¿A qué le temes? Por allá hay un dicho mundano que dice: ¿pero qué dice? El que nada debe, nada teme. Ya, ¿a qué le temes? Pero sí voy a pensar comprar esas cámaras, pastor. Está buena esa idea. ¿Con quién empezamos, pastor? Ay, el hijo está haciendo por ahí el almuerzo, pastor. Hay consecuencias, hijos. O díganme una cosa, hijos, sean honestos. Si la palabra que leíamos al principio en Lamentaciones decía: examinémonos y evaluémonos a nosotros mismos. Yo le voy a preguntar, y levante la mano, el que diga: estoy en el lugar, o sea, espiritualmente, estoy en el lugar perfecto, estoy en el lugar donde el Padre quiere que esté. Me refiero espiritualmente, ese nivel espiritual. El que diga: yo estoy en la cima y en lo máximo espiritual. O sea, es que no le puedo pedir nada más a Dios, porque es que yo ya tengo todo, yo ya soy. El que diga eso es un vanaglorioso. Yo todos los días le digo: Señor, yo no soy nada si tú no pones tu mirada en mí. En estos días había una alabanza y creo que decía: que brille Jesús. ¿Y qué es lo que dice la alabanza? Que brille Él. ¿Y qué más decía? ¿Ah? Y yo me paré allí. Eso fue creo que el martes, el jueves, no me acuerdo. Y yo me paraba aquí y yo le decía: hoy, Padre, yo puedo decirte que brille Jesús en mí. ¿Y Jesús cómo va a brillar en mí si yo no lo dejo?
Yo le digo, y mira, iglesia, muchas veces vamos y declaramos la letra de la canción: que brille Jesús en mí. Él quiere brillar en nosotros, pero yo realmente quiero que brille en mí. Yo realmente estoy en santidad y en obediencia para que brille en mí, o quiero brillar yo. Cuando tú y yo estamos llenos del Espíritu Santo de Dios, donde hay humildad, donde hay sometimiento, donde nos rendimos a la palabra de Dios y a su voluntad, lo primero que hacemos es permitir que sea Él el que brille en nosotros. Ya no son ni nuestros planes, ni nuestros sueños, ni nuestras metas, ni nuestros propósitos. Son los planes, los sueños y las metas que Dios tiene para nosotros. Hay gente que se para en un púlpito a decir: lo voy a hacer perfecto. Yo le digo: Señor, si tú no te paras allá conmigo, yo no salgo. Y yo en mis oraciones le digo: Señor, que a mí no me vean, que te vean es a ti ahí. Porque si me ven a mí, pierdo el tiempo. Yo necesito que vean es a Cristo aquí parado, hablándote a ti, y que tú puedas tomar esa palabra en el Espíritu y decir: fue el Espíritu Santo de Dios el que me habló, el que me confrontó, porque me ama con amor eterno y quiere lo mejor para mí. Dale ese aplauso a Jesucristo. Pero el problema de esta generación, el problema de muchos cristianos, porque gloria a Dios no es de todos, es donde quieren llevarse su orgullo. Yo predico muy bien, yo tengo mucha unción, yo lo hago a la perfección. El problema de muchos cristianos es ese, donde hay orgullo, hay vanagloria, hay altivez, hay arrogancia. ¿Qué más hay? Ayúdenme, ¿qué más es lo que hay? Amén. ¿Qué más? Hay prepotencia. No sabemos. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo de Dios es sensible, y no sabemos estar en la presencia del Espíritu Santo. Señor, ven y lléname más, porque yo tengo mucho de ti, pero dame más porque quiero más. Pero mire la arrogancia: tengo mucho de ti, pero dame más. Señor, nada soy sin ti, nada valgo sin ti. Nada hay en mí que valga si tú no estás conmigo. Si tu presencia no de ir conmigo, yo no salgo. Hijos, mira el ejemplo que te puse de Elí y de David. Su palabra dice en el Salmo 138:6, y dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Hijos, y te voy a demostrar que somos tan altivos, tan arrogantes, tan vanagloriosos y tan orgullosos, que llegamos donde Dios a exigirle que cumpla su palabra a nosotros. Al diablo, acércatele con poder y con autoridad y dale la orden en el nombre de Jesús. Y le dice: Satanás, te ato y te echo fuera en el nombre de Jesús. Pero cuando te acerques a Dios, acércate y dile: Padre, hoy en el nombre de Jesús te ruego, te clamo, te suplico que sea tu voluntad sobre mi vida. Tu palabra dice que tú me trajiste a esta tierra para que sea grande, bendecida y de bendición. Y yo te ruego, Rey de los cielos, que tu palabra se cumpla en mi vida. Pero hay muchos altivos y arrogantes que llegan donde Dios: Señor, usted dijo que yo era grande, bendecida y de bendición. A ver, pues demuéstrelo. Deja de ser arrogante y altivo. ¿Quién te dice a ti que le puedes dar órdenes a Dios? Es más, hay cristianos que le dan órdenes a los ángeles. Yo soy una que le digo: Padre, envía ángeles ministradores a este lugar y que hagan tu voluntad. Le pido al Padre, porque los ángeles le obedecen es a Dios y no a ti ni a mí. Pero muchos arrogantes son: ángeles, vengan y detengan a ese, haga esto y ministre acá. ¿Quién soy yo para decirle a un ángel: muévase como yo quiera que lo haga? Yo le digo: Padre, te pido en el nombre de Jesús que envíes ángeles ministradores. Y ustedes me han escuchado. Yo me paro aquí muchas veces y le digo: Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego, te clamo, te suplico. A Dios no se le da órdenes, hijos. ¿Ves el nivel de arrogancia y de altivez que hay en nosotros? ¿Ves que no nos humillamos ni nos quebrantamos delante de Dios?
Ahora la pregunta es, ¿vas a seguir como Elí o te vas a levantar como David? La clave, el secreto, está en que un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Y te refuerzo a esa palabra con 2 de Crónicas 7:14. Y sé que muchos se saben esta palabra. 2 de Crónicas 7:14, donde su palabra dice: si se humillare mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Aquí te está el Padre mostrando, confirmando y reconfirmando que si te humillas, si te quebrantas, si te rindes, si le clamas, si le ruegas, si le suplicas, si invocas su nombre en oración y ruego, si ayunas, si postras. ¿Cuándo fue la última vez que pegaste tu frente en piso? ¿Cuándo fue la última vez que te arrodillaste? Hijo, ¿sabes qué es lo tremendo? Que ese primer amor se ha perdido. Ya muchos no lloran en la presencia del Señor. Ya muchos van y oran. ¿Tú oraste? Sí, yo lloré. Como 2 horas me quedé orando. ¿Y te quedaste orando o te quedaste dándole órdenes al Señor? Señor, tú sabes que necesito pagar servicios, tú sabes que tengo que ir a mercar, tú sabes que necesito ir a pagar el arriendo. Entonces tu palabra dice que eres mi pastor y mi proveedor. Y Señor, espero que esa provisión llegue para hoy porque no tengo la nevera. Así muchos oran. Señor, tú sabes que el médico decretó esta enfermedad y tu palabra dice que por tu llaga he sido sanado. Y yo te digo, Señor, que cumpla tu palabra y que ese SIDA se vaya, que ese cáncer se vaya, que esa leucemia se vaya. Eso es orar. Eso es humillarnos y quebrantarnos delante de Dios. Ya no le des más órdenes a Dios, hijos. Humíllate. Ahí dice la palabra, si mi pueblo, ¿y cuál es el pueblo de Dios? Tú y yo. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado. Aparte de que nos humillamos, invocamos su nombre, oramos, buscamos de su rostro, nos convertimos de nuestros malos caminos. Él nos va a escuchar, nos va a perdonar y va a sanar nuestra tierra. Humíllate, quebrántate, ruégale. Ahí está la clave. Humillarnos, quebrantarnos. Y como dice el Salmo 51 en el verso 17, un corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia ni lo deseches. Él no te desecha cuando te humillas. Yo quiero invitarte en esta mañana. Yo sé que para muchos esta palabra no fue de mucha motivación y no vine a motivarte, hijos. Yo vine hoy en el nombre de Cristo Jesús a confrontarte y a exhortarte. Humíllate delante de Dios. Ya no le exijas ni le des órdenes a Dios. Humíllate delante de Él. Levántate, póstrate, ríndete, ruégale, clámale y dile: Señor, que sea tu voluntad sobre mi voluntad. Hay una alabanza que dice: a ti me rindo. Ríndete a Él, póstrate y dile: Señor, te necesito. No lo busques solamente por lo que necesitas, por lo material que necesitas. No lo busques solamente por una sanidad. Muchos se humillan y se quebrantan por un milagro.
Busca al que te hace el milagro. Muchos se humillan y se quebrantan por una provisión económica. Busca al que te provee.